Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Uno de los misterios más grandes que hay en la Biblia es la preexistencia y la eternidad de Jesús, porque Jesús se hizo carne, Jesús se hizo un ser humano. Jesús, dice la palabra que desde la eternidad Jesucristo ha existido como en mayúscula el verbo de Dios. Verbo en mayúscula porque significa su carácter divino. Él no tuvo principio ni tuvo fin, porque Él es, dice la Biblia, el mismo ayer, hoy y por los siglos, según Hebreos 13:8. Entonces, sin embargo, el misterio, lo asombroso, que lo que asombra al cielo y a la tierra, es que el Dios eterno, siendo la palabra viva, el Dios creador, el mismo Jesús, decidió entrar en el tiempo de este mundo, decidió venir a la tierra, revestirse de humanidad. Él nació de una mujer, nació en un óvulo que no fue fecundado, eso sí, por un hombre, por el semen de José, sino por el Espíritu Santo. Y fue inmaculado ese óvulo porque le quitó la mancha de todo pecado. Pero hay una revelación muy profunda que, ¿cómo es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo como el trébol divino, una de las partes del trébol divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así es, digamos, y Él se desprende como esa hojita que se desprendió del trébol y vino a nacer en un cuerpo humano, en ese pequeño pueblo de Belén, allá en Israel? Entonces Jesús existía como Dios, como Hijo eterno del Padre, era la segunda persona de la divinidad. Pero Juan declara en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo es Jesús, puede leerse, en el principio era el Hijo de Dios, Jesús, y Jesús era con Dios y Jesús era Dios mismo. Pablo mismo añade en Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y no queda entonces duda de que Jesús es Dios Todopoderoso. Pues el propio Jesús, cuando estaba en cuerpo humano, o sea, Él se autodespojó de su propio poder divino. Él oraba al Padre, entonces Dios no ora a Dios. Él oraba al Padre y Él le pedía Padre y oraba. Y Él fue lleno del Espíritu Santo. Cuando sale del río Jordán dice que se bautizó a los 30 años. ¿Por qué a los 30 años? Porque es que no podían tener vida pública en Israel, la mayoría de edad era a los 30 años. Y era a los 30 años obedeciendo la ley de Dios y de los hombres. Él era obediente de la ley de Dios y de los hombres, que eso debe ser todo cristiano y todo creyente, obedecer a la ley de Dios y la de los hombres. Y uno obedece la ley de los hombres hasta que no se oponga a la de Dios. Pero bueno, él salió lleno del Espíritu Santo en el río Jordán cuando fue bautizado, cuando bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y descendió sobre él, y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Entonces él vivía y se despojó. ¿Qué es despojarse? Él mismo decidió temporalmente quitarse ese poder divino y no actuar bajo los poderes divinos, sino que él era un ser humano hermoso, él era un ser humano sin pecado. Él era un ser humano, imagínense la sangre que corría, los genes de Jesús, imagínense el cerebro de Jesús. Él no venía de Adán, él no venía de Adán y Eva, porque el óvulo ese de María fue liberado, limpiado, sanado, regenerado y fue engendrado por poder del Espíritu Santo. Entonces es una nueva naturaleza, por eso la Biblia dice que es él como un nuevo Adán, como el postrer Adán. Entonces él viene con una naturaleza sin pecado. Y él entonces se hizo carne, como dice la palabra en Juan 1:14, el verbo se hizo carne, o sea, Jesús se hizo ser humano y habitó entre nosotros. Jesús, el eterno Hijo, se encarnó plenamente, tomó cuerpo real con ADN humano, nacido de mujer y nacido en tiempo, nacido de la ley, pero engendrado por el Espíritu Santo. Lucas 1:35, Gálatas 4:4. Entonces no vino de la simiente de Adán, corrupta de pecado, sino de una semilla nueva, santa, incorruptible, sembrada en el Espíritu, sembrada en él por el Espíritu de Dios. Él tenía un espíritu perfecto como el de todo ser humano, un espíritu, pero él venía de un óvulo que tomó Dios del vientre de María.
por eso nació sin pecado, aunque compartió nuestras limitaciones humanas, era verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso él mismo se llama el Hijo de Dios y en otras partes dice el Hijo, pero con mayúscula del hombre. Jesús mismo se definía como el Hijo del hombre, pero el Hijo de Dios. Entonces, él fue autodespojado para depender solamente del Espíritu Santo. Por eso dice que en esa encarnación el apóstol Pablo revela el acto más sublime de humildad divina de Jesús, comillas, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se autodespojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Filipenses 2, 6, 7. Entonces, el término griego se despojó, ekenosen, significa que Jesús renunció voluntariamente al ejercicio de sus prerrogativas divinas. Repito, Jesús mismo, por decisión propia, y acordó con el Padre y el Espíritu Santo que vendría y se despojaría renunciaba voluntariamente al poder, al ejercicio de su poder y prerrogativas divinas para vivir completamente como un ser humano, pero ojo en esto, pero lleno y dependiente del Espíritu Santo. Así que Jesús vivió como un hombre lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, dice Lucas 4:1. Eso es lo que estoy diciendo, en ese bautizo, cuando bajó en forma de paloma de fuego, en el río Jordán, es que volvió lleno del Espíritu Santo, del río Jordán. Entonces todo milagro, toda palabra, toda enseñanza, toda autoridad procedía del Espíritu que reposaba sobre Jesús, del Espíritu Santo, según Isaías 61:1, Lucas 4:18, porque él mismo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice y que él por eso iba a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. Este es el modelo del hombre perfecto, Jesús, un ser humano humilde, obediente, que renuncia a sus poderes. Mire usted, renunció a él mismo pero fue lleno y gobernado por el Espíritu Santo. Y él vino a traernos amor, paz, él vino a hacer una nueva humanidad. Por eso cuando creemos en Él, somos regenerados, tenemos nuevos genes. Regenerados en Cristo significa que Dios hace el milagro de cambiarnos los genes de Adán por los genes de Jesucristo. Ese es el milagro y el trasfondo más importante de la venida de Jesús. Él quiere limpiarnos ese corazón lleno de temor, de angustia, de miedo, de ansiedad, de lujuria, de avaricia. Todo lo que traemos de la maldad de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, ahí hay 4 generaciones. Y no solo de esos 30, sino del 5, 6, 7, 8, 9, 10 generaciones, como dicen Deuteronomio 23, que estábamos impuros, imperfectos y no podían entrar al templo hasta que no nos purificáramos. Imagínense cuántas personas tenemos en 10 generaciones. Si en solo 4 hay 30, entonces imagínense ustedes cuántas generaciones hay, entonces para ahí hacia atrás. En 5 generaciones, entonces son 60 de la quinta generación. No, terrible, de 16 serían 32 y en la sexta generación serían 64. Y así va subiendo, multiplicando por 2, y entonces es lo que traemos y lo que hemos hecho en nuestra vida. Terrible. Pero Jesús vino a limpiarnos, liberarnos, sanarnos, a cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos del pecado, cuando empezamos a orar y a orar, hasta que el Espíritu Santo se asiente, que Él nos lo envía el Padre, porque Jesús nos lo dijo y nos lo prometió. Yo fui llenado del Espíritu Santo. Empezó a tocarme las mejillas, empezó a tocarme, hasta que un día lo sentí sobrenaturalmente, como un fuelle poderoso que me soplaba la coronilla. No puede llegar de muchas maneras. A mí me llegó así, no quiero decir que a todo el mundo tenga que llegarle así. Y me fue llenando, y muchas veces me llenó y siento el fuego en mi corazón, siento el fuego, lo siento la alegría cuando oro en el Espíritu, cuando logro bloquear el alma y me uno con el Padre, y porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo tengo el Espíritu de Jesucristo, mi modelo es Jesús y Él es el que me conecta, Él es el puente que me conecta, y el Espíritu Santo con mi Padre Celestial. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso puedo decir que soy templo del Espíritu Santo, que me estoy convirtiendo en un adorador en espíritu y en verdad, que es necesario adorar al Padre, dice Jesús. Y es más poderoso el que está en mí, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo. Es más poderoso el que está en mí, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo es Satanás, porque es el príncipe que gobierna
todo este mundo, incluso muchas, las ciencias, las modas, todas esas redes, todo lo que ocurre, la lujuria, toda esa, la atracción al dinero, todas esas, la cultura, esas ideologías, todo eso es gobernado por el príncipe de este mundo. Por eso Cristo no es solo una realidad moral y el Espíritu Santo es una realidad moral, es una realidad sobrenatural. Por eso me utiliza para liberar cautivos, para sanar niños en el vientre, para sanar personas que están en condición vegetativa porque han sido perdido el cerebro, pero les puedo hablar al espíritu, a los que están sin cerebro, a los niños, porque en el vientre ya tienen vida, es un ser espiritual, tiene un cuerpito en formación, pero tiene alma, y le hablo al alma y al espíritu en el vientre a un bebé, y ese feto es sanado. Cuando vienen ya terrible con la hidrocefalia, con enfermedades, como venía el niño, el sobrino de esta niña Cristina Loaiza, Lina María Loaiza. Entonces venía el sobrinito, oramos y fue sanado y nació perfecto, y venía muy mal sus órganos, todo. Y así también en Ecuador, en Cuenca, Ecuador, el gran milagro que hemos dicho de Diego Martínez. Entonces, que nos vieron las fotografías, es eso, porque se le habla al espíritu. Pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Te bendigo. Tu podcast de Liberación con Carlos Medina, los martes, transmisión en vivo, 7:30 de las 8 horas de Colombia. Y estamos los domingos acá en Bogotá, mientras que estamos aquí en Bogotá en nuestra iglesia local, en Ecofamiliar, vamos ahora a pasarlo en noviembre a las 7:30 de la mañana, bien temprano, los domingos, presencial. Los bendigo en el nombre de Jesús, poderosos y contentos, felices, poderosos y contentos con Cristo por dentro. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Liberación, el podcast.